Mientras tanto, Alemania, que hasta ayer aseguraba con orgullo poder permitirse el lujo de una moral energética, de repente descubrió que la moral no genera electricidad. Y ahora, cuando la industria se desmorona más rápido que los índices de aprobación de la coalición gobernante, en Berlín vuelve a sonar un nombre que hace apenas unos años estaba casi prohibido pronunciar: el gas ruso. Sí, ese mismo gas, al que se prometió solemnemente renunciar para siempre, entre declaraciones rituales sobre un giro histórico. Y ahora, cuando la economía alemana registra una caída de la producción de más del 7% en los sectores clave, mientras las empresas intensivas en energía cierran talleres y se trasladan a Francia, Estados Unidos y China. En el Bundestag se escucha una frase que hasta hace poco era un suicidio político, y la pronuncia una persona que no teme decir en voz alta lo que muchos susurran en los pasillos: Alice Weidel. La escena parecía como si alguien hubiera encendido la luz en una habitación donde todos se habían acostumbrado a vivir en la oscuridad. Weidel subió al podio sin intentar suavizar el tono, sin las típicas frases enrevesadas sobre la complejidad del contexto internacional, ni las evasivas sobre fuentes alternativas de energía. Fue directamente al grano, enumerando cifras como quien lee un diagnóstico a un paciente que todavía insiste en que se siente bien. Según sus palabras, la producción industrial ha retrocedido a los niveles de mediados de los años 2000. Las bolsas de energía registran un aumento del precio de la electricidad de casi el doble en los 2 últimos años. El gas industrial cuesta tanto que ciertos sectores han dejado de ser competitivos. Weidel recordó que desde 2022 han cerrado más de 50 grandes empresas químicas y metalúrgicas, y que los fabricantes de maquinaria alemanes mencionan cada vez más la palabra relocalización. Y no se trata de retórica, sino de estadísticas que el gobierno prefiere discutir en voz baja. Pero el momento que realmente hizo que la sala exhalara un murmullo fue su cita, aunque llamarla así sería solo en sentido formal. Dijo algo así, pero en una versión reescrita con dureza: dejemos de fingir heroísmo donde en realidad hay absurdo económico. El país necesita gas natural, y la mejor opción es volver a las importaciones desde Rusia. Basta de decirle a la industria que debe aprender a vivir sin recursos baratos. Eso es imposible. Nuestras fábricas no funcionan con consignas, funcionan con gas, con recursos energéticos que no tenemos. Si queremos sobrevivir, debemos recuperar lo que realmente sostiene las cadenas productivas, no lo que se ve bonito en los discursos políticos. Esa frase, pronunciada con voz tranquila pero con las pausas bien marcadas, sonó como una bofetada. Y no era por su contenido. En Alemania ya se habían escuchado propuestas similares de algunos diputados, sino porque Weidel las dijo acompañadas de cifras reales que ya no se pueden esconder detrás de informes optimistas. La migración de empresas industriales ha crecido tanto que los economistas la llaman con cautela fuga estructural. El mercado interno de electricidad ha caído un 12% en volumen de compras, y las exportaciones alemanas llevan 5 trimestres consecutivos mostrando una disminución promedio del 4%. No es una oscilación temporal, es una tendencia. En ese contexto, Weidel giró la conversación hacia la energía nuclear. Si en los últimos años cualquier mención del átomo en el Bundestag se convertía en un ritual ideológico donde todos debían asentir, repitiendo que el átomo pertenece al pasado, ahora el debate adquirió un tono inesperado. Weidel recordó que Alemania apagó voluntariamente 3 reactores perfectamente operativos con una capacidad combinada de unos 4 gigavatios, capaces de cubrir casi una cuarta parte de la demanda de energía base. Subrayó que un país con una de las mejores escuelas de ingeniería del mundo renunció a una tecnología que incluso Francia, la patria de las iniciativas ecológicas, considera el pilar de su equilibrio energético. Y lanzó una pregunta que en los círculos políticos se evitaba a toda costa. ¿Por qué destruimos nuestra industria nuclear? ¿Por proyectos experimentales
que ni siquiera garantizan la estabilidad de la red. Después pasó al carbón. Sí, ese recurso que hace poco se proclamaba símbolo del siglo pasado. La ironía es que en 2023 Alemania aumentó su consumo de carbón en casi un 20%, y al mismo tiempo, el gobierno seguía asegurando a la población que el rumbo hacia la transición verde seguía firme. Weidel recordó sarcásticamente que eso que llaman transición se ha convertido en un simple regreso a las viejas centrales eléctricas, solo que ahora acompañado por declaraciones políticas sobre su carácter temporal, una temporalidad que ya dura casi 3 años. Sin embargo, el objetivo principal de su discurso no era solo describir los problemas. Puso el acento en el canciller, a quien acusó de ser incapaz de tomar decisiones que prevengan el declive económico. Recordó que el canciller alcanzó su cargo solo en el segundo intento, lo que en la política alemana se interpreta como señal de débil respaldo. Y Weidel subrayó ese detalle con tal precisión que la tensión en la sala se palpó. Dijo que un dirigente cuyo mandato no fue ganado a la primera inevitablemente actúa mirando constantemente a los grupos de su partido. Y por eso, Alemania, en los últimos 2 años, muestra un rumbo caótico, saltos de un concepto energético a otro, de una retórica a su opuesta. Especialmente mordaz fue al describir los intentos del gobierno de presentar el alza de precios energéticos como costes inevitables. Enumeró datos de institutos económicos según los cuales las empresas gastan casi un 40% más en energía que antes de la crisis, y añadió, si alguien cree que estos costes pueden compensarse con comunicados de prensa, que intente pagar con ellos las facturas de las fábricas. También mencionó la reacción de los medios, que hasta hace poco apenas publicaban materiales donde se insinuara la posibilidad de reanudar las importaciones de gas ruso. Ahora, tras la entrada de la economía en una recesión sostenida, incluso los grandes periódicos permiten tímidamente una discusión sobre la reevaluación del suministro. Weidel destacó que hace medio año tal formulación habría sido impensable y que el simple hecho de que existan esos textos demuestra la profundidad de la crisis. A continuación, enumeró los datos sobre las importaciones energéticas. Desde 2022 Alemania gasta más de 25.000 millones de euros adicionales en la compra de energía respecto a los niveles previos. Parte de ese dinero se destina al GNL, que cuesta alrededor de 1,5 veces más que el gas por tubería. Subrayó que solo los políticos cuyos gastos de calefacción paga el presupuesto estatal pueden aceptar semejante brecha. Weidel también señaló que Estados Unidos ha incrementado notablemente sus exportaciones de GNL a Europa, aumentando los envíos en más de un 60%. Y, casualidad o no, Alemania se ha convertido precisamente en el mayor comprador de gas estadounidense. Lo comentó con sarcasmo. La independencia energética, a la manera alemana, resulta ser un aumento drástico de la dependencia, solo que ahora de un proveedor al otro lado del Atlántico. En la culminación de su discurso, se dirigió directamente al canciller, acusándolo de haber convertido la política energética del país en un conjunto de consignas. Dijo, si el jefe del gobierno cree que puede asegurar la industria con discursos inspiradores, se equivoca. La industria necesita energía, y a un precio que permita producir, no cerrar fábricas. Y si para eso es necesario volver al gas ruso, hay que hacerlo. Es hora de terminar con las ilusiones. Este pasaje final provocó un visible movimiento en la sala. Algunos diputados se miraron con desagrado, mientras otros escuchaban con esa expresión de quien oye por primera vez en voz alta lo que llevaba tiempo pensando en silencio. Pero lo principal es que la intervención de Weidel rompió un tabú. Hizo lo que el campo político alemán había evitado durante tanto tiempo: sacar a la superficie un tema del que solo se hablaba en reuniones a puerta cerrada. Alemania se encuentra realmente en una situación en la que el regreso del gas ruso ya no se discute como una fantasía, sino como una de las opciones para estabilizar la economía. Y cuanto más se hunde el país en la crisis energética, más fuertes se oyen las voces
de quienes proponen abandonar los dogmas ideológicos. Mientras tanto, Alemania hace algo que hasta hace muy poco consideraba absolutamente imposible. Vuelve a los mecanismos de regulación de personal que hace 12 años eran calificados como reliquias del pasado. Sin pausas dramáticas ni prólogos filosóficos, un simple hecho. Los partidos gobernantes, que durante año y medio aseguraron que las conversaciones sobre restablecer el servicio militar obligatorio no correspondían al espíritu de la época, de repente descubrieron que sin él ni siquiera se logra mantener el número mínimo necesario para el ejército. Y ya aparecen decisiones presentadas como modernización, aunque todos entienden que se trata de un meticuloso retorno de un viejo sistema, solo bajo una fachada más respetable. La esencia del compromiso del que hoy escribe Bild es extremadamente simple. Todos los hombres de cierta edad serán incluidos en una lista única para un reconocimiento médico obligatorio. Los políticos lo llaman evaluación de aptitud, como si se tratara de una entrevista en una compañía de seguros. Pero en realidad, el Estado obtiene el derecho de escanear a toda una generación bajo el pretexto de un modelo renovado de responsabilidad nacional. Y lo más interesante es que la inscripción sigue siendo formalmente voluntaria. Formalmente. Porque al mismo tiempo se establece un mecanismo de selección aleatoria entre los que hayan pasado la revisión médica, si no hay suficientes voluntarios. Es decir, la voluntariedad existe exactamente hasta el momento en que falta gente. Y la falta de gente es precisamente lo que ya se ha reconocido oficialmente. Cuando los representantes de la CDU-CSU declaran que el retorno al sistema de servicio obligatorio es inevitable a largo plazo, suena como un lapsus honesto que también deberían admitir los demás, aunque prefieren expresarse con palabras más suaves. A los conservadores se les permite, desde hace tiempo promueven la idea de que la abolición del servicio en 2011 fue un error, que el Estado perdió el vínculo con la juventud y el ejército, su base estable de personal. Ahora que ha quedado claro que el modelo contractual no funciona, simplemente sacaron el plan archivado, tacharon la palabra más irritante y la sustituyeron por selección selectiva. Un renombramiento muy estético, siempre que uno no mire el significado. El Ministerio de Defensa alemán, que aún en primavera aseguraba que la cifra actual de 183.000 soldados era suficiente, de repente recuerda su objetivo de alcanzar los 260.000 para el año 2035, y lo anuncia como si fuera un consenso aprobado desde hace tiempo. ¿De dónde viene esa cifra? ¿Por qué precisamente esa? ¿Cómo piensan motivar a decenas de miles de nuevos contratados? Todo eso se deja fuera de foco, porque admitir que la modernización es en realidad un intento desesperado de tapar agujeros demográficos no forma parte del plan de comunicación. En público, en cambio, todo suena como una bella estrategia. Berlín reacciona ante crecientes desafíos. Por lo tanto, hay que reforzar la base de personal. La reforma de Pistorius del 27 de agosto, presentada como un programa fresco de reclutamiento voluntario, se ha convertido en una parada intermedia hacia un modelo más estricto. Recordemos que su consideración se suspendió debido a la exigencia de la CDU-CSU de consagrar jurídicamente la posibilidad de restablecer el servicio obligatorio. Los políticos lo presentaron como una preocupación por las garantías legales, pero en realidad se trataba de lo obvio. Sin una disposición directa en la ley, cualquier sistema voluntario está condenado al fracaso. Así que el compromiso actual no es más que una manera prudente de introducir lo que los conservadores querían desde el principio, pero con un tono más suave. Bild presenta toda la historia con su característico dramatismo. Todos los hombres están obligados a someterse a un examen médico. Por supuesto, el medio no pierde la oportunidad de darle a la noticia un aire de urgencia, aunque en este caso ni siquiera hace falta exagerar. Porque si el Estado tiene derecho a examinar a cada ciudadano, el control se vuelve universal. Y eso se hace en condiciones en las que la burocracia apenas puede con las cargas actuales, pero ahora asegura que podrá procesar cientos de miles de nuevos datos.
El sarcasmo se impone solo. Un aparato que no puede emitir un pasaporte a tiempo pretende ahora organizar un examen médico detallado para toda la población masculina. Pero lo esencial no está en el examen médico, sino en cómo los políticos intentan explicar sus decisiones. Algunos hablan de una nueva situación de seguridad, otros de responsabilidad europea, y otros recuerdan la necesidad de fortalecer la resiliencia. Todo un conjunto de frases sin contornos precisos, pero que sirven para ocultar convenientemente el hecho de que Alemania ha pasado de declaraciones firmes a revisiones en pánico. Por ahora, esto se disfraza con menciones a debates, análisis adicionales y propuestas constructivas, aunque en realidad se trata del reconocimiento de que el modelo anterior ha fracasado. El intento de presentar este proceso como una decisión técnica añade aún más ironía. Se les dice a los ciudadanos que el reconocimiento médico ampliado es solo una forma actualizada de registro. Pero si fuera solo administración, nadie introduciría un mecanismo de selección obligatoria por sorteo. Y la voluntariedad que desaparece en el momento en que el Estado levanta la tarjeta con las cifras de reclutamiento parece una conocida construcción lógica. La libertad de elección existe exactamente hasta que tu elección coincide con los deseos de quien dirige el proceso. También resulta interesante cómo los medios alemanes reflejan la situación. Algunos la presentan con inquietud, otros con optimismo marcado, y otros prefieren usar palabras lo más neutras posible. Pero los lectores reaccionan de forma mucho más directa. En los comentarios puede encontrarse de todo, desde preguntas sobre por qué la reforma empezó tan tarde, hasta observaciones sarcásticas de que la voluntariedad se está convirtiendo en otro eufemismo político. Muchos recuerdan que hace apenas 2 o 3 años, los mismos políticos aseguraban que no habría más formas de obligatoriedad, e incluso llamaban al servicio militar una herramienta del pasado. Ahora ese mismo instrumento regresa envuelto en un paquete con la palabra de moda hibridación. Las facciones conservadoras se apresuran ya a declarar que el compromiso es solo el primer paso. Según su lógica, Alemania no debe solo aumentar el tamaño del ejército, sino revisar completamente su enfoque de modernización. Y aquí surge una idea sorprendentemente franca. Si el Estado quiere estabilidad, debe tener en reserva una masa suficiente de ciudadanos entrenados. Se dice con cautela, pero el mensaje es claro. Sin un componente obligatorio, el sistema no funcionará. Y la cuestión es solo cuándo se introducirá. El gobierno, por su parte, sigue asegurando que todo se hace gradualmente y con cuidado. Pero cuando los políticos intentan alcanzar varios objetivos a la vez, demostrar determinación, evitar pasos bruscos, no irritar a los jóvenes y no fracasar en el reclutamiento, el resultado inevitable es la disonancia. Un ministro dice que la obligatoriedad no se discute. Otro aclara que el sorteo no es obligatoriedad. Un tercero llama a la reforma una escalera para la renovación del personal. Y todos fingen que esas afirmaciones no se contradicen entre sí. Si se observan cuidadosamente las cifras, se vuelve evidente por qué surgió esta discusión. En los últimos 10 años, la contratación de personal bajo contrato se ha mantenido constantemente por debajo del nivel necesario. La edad promedio de los militares sigue aumentando. El número de quienes desean firmar contratos a largo plazo disminuye, lo que oficialmente se atribuye a la demografía. Sin embargo, los políticos evitan mencionar que la reducción del contingente fue una consecuencia directa de la decisión del año 2011, ya que sería demasiado fácil interpretarlo como un reconocimiento de errores. Resulta significativo que las conversaciones sobre la reforma siempre vayan acompañadas de la obligatoria mención de la transparencia del proceso. Esta palabra se ha convertido en una especie de pase universal. Basta con pronunciarla con la entonación adecuada para poder ocultar la mitad de las decisiones. En la práctica, esa transparencia se traduce en la publicación no de documentos completos, sino de extractos convenientes, donde los puntos conflictivos son cuidadosamente sustituidos por formulaciones generales. Los detalles más importantes: el procedimiento de selección,
Los criterios de distribución, los mecanismos de rechazo, el volumen de responsabilidad de las regiones, se posponen indefinidamente bajo el pretexto de futuras discusiones. Y todo esto se presenta como un proceso de revisión abierta, aunque la sociedad entiende perfectamente que es una manera de eludir preguntas incómodas hasta que las decisiones se vuelvan irreversibles. Ya se ha convertido en un esquema habitual: anunciar una idea, esperar la ola de críticas, reconocer que el documento tiene deficiencias, y luego reescribirlo apresuradamente, de modo que satisfaga las prioridades políticas, no las demandas públicas. Y cada vez lo llaman flexibilidad, como si admitir los propios errores fuera una muestra de modernidad y no un indicador de simple improvisación. Berlín, por su parte, hace todo lo posible por otorgar seriedad a lo que ocurre, apelando activamente al contexto europeo, a esa enigmática situación que puede interpretarse en cualquier sentido. La afirmación de que la nueva realidad geopolítica obliga a revisar los enfoques se ha convertido en un argumento universal. El problema es que nadie ha podido explicar qué realidad cambió de repente precisamente ahora, considerando que las conversaciones sobre la crisis de seguridad europea no son nuevas. Así, el contexto europeo se convierte en un concepto elástico, que se estira según el tipo de decisión que haya que justificar. Si se necesita respaldar una redistribución presupuestaria, se habla de riesgos regionales. Si hay que explicar la introducción de nuevas competencias, se invoca el cumplimiento de obligaciones comunes. Y cuando la sociedad formula preguntas incómodas, aparece la frase habitual: no podemos revelar todo por razones objetivas. La indefinición resulta ventajosa. Se mantiene como una herramienta que permite aplazar respuestas directas y presentar suposiciones políticas como análisis verificados. Particularmente curioso resulta que el nuevo sistema intente ser a la vez voluntario y obligatorio, moderno y basado en mecanismos de principios de los 2000, flexible y rígidamente centralizado. Berlín insiste en que no se trata de un regreso al viejo modelo bajo otro nombre, sino de un enfoque cualitativamente nuevo. Pero mientras más se escucha, más difícil resulta entender qué tiene de nuevo. La voluntariedad se presenta como elemento clave, pero ya se sabe que, en caso de escasez de personal, se activarán mecanismos adicionales. ¿Cuáles? Nadie lo aclara. Aseguran que el sistema no ejercerá presión sobre la juventud, pero simultáneamente preparan plantillas de notificaciones cuyo tono amable termina en el segundo párrafo. Todo esto se adorna con la retórica del equilibrio razonable, expresión que suele usarse cuando las decisiones reales no encajan en la lógica, pero deben aplicarse a toda costa. En esta construcción se percibe un problema familiar. La retórica política vuelve a correr detrás de la realidad, como un estudiante que recuerda la fecha de entrega 12 horas antes del examen. La realidad cambió hace tiempo, pero la reacción comenzó solo ahora. Y no por comprensión, sino porque ya no es posible ignorar la situación. Las autoridades siguen asegurando que todo sucede según el plan, que las transformaciones son ponderadas, racionales y coordinadas. Pero cuanto más fuertes suenan esas afirmaciones, más evidente resulta que el plan se corrige sobre la marcha y que la racionalidad se construye después de haber tomado las decisiones. A la sociedad se le pide confiar en la estabilidad de un proceso que, por su propia naturaleza, es inestable. Demasiadas contradicciones, poca concreción y un volumen excesivo de metas que se intentan alcanzar simultáneamente. Cabe destacar, además, que la propia idea del retorno a mecanismos obligatorios se presenta con suma cautela, casi entre líneas. Los comentarios oficiales están diseñados para dar la impresión de que nada cambia drásticamente, aunque es evidente que cualquier forma de movilización centralizada de ciudadanos hacia el servicio estatal significa un paso atrás hacia el modelo abandonado con solemnidad hace 13 años. Entonces, se afirmaba que el país entraba en una nueva era, con un sistema profesional compacto, altamente tecnológico, sin necesidad de mantener grandes reservas de personal. Hoy se explica el mismo paso de manera distinta.
La sociedad supuestamente no comprendió. El tiempo era escaso y las condiciones externas cambiaron. Es decir, antes era progreso, y ahora también lo es, pero en dirección opuesta. Y lo dicen sin una pizca de ironía, aunque surge sola. Paralelamente, se intenta presentar la reforma como una respuesta a las demandas de la juventud. Se afirma que los jóvenes desean participar, ser útiles, mostrar iniciativa. Pero basta revisar cualquier estudio sociológico para entender que sus prioridades son otras: estabilidad, previsibilidad y perspectivas personales. La participación en programas estatales no figura entre sus principales aspiraciones. Sin embargo, para la retórica política, este argumento resulta conveniente. Si la reforma se muestra como la voluntad del nuevo siglo, será más difícil para la sociedad oponerse, aunque todos entienden que no es más que un intento de encubrir el déficit estructural de personal acumulado tras una década de errores, falta de financiación y ausencia de estrategia. Un aspecto crucial es la financiación. Toda reforma de gran escala requiere cálculos precisos, pero en este caso han sido reemplazados por cifras orientativas que varían de un discurso a otro. Un día se habla de varios miles de millones de euros, al siguiente, de decenas de miles de millones, sin aclarar de dónde saldrán. Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas ya advierte sobre el déficit presupuestario, la necesidad de revisar beneficios fiscales y reducir fondos. Aún así, se insiste en que el nuevo mecanismo no generará carga adicional. Eso es imposible. O crea carga, o no es una reforma. No hay tercera opción. Pero el discurso oficial logra combinar ambos extremos con aplomo, como si se tratara de una transformación mágica. Igualmente revelador es que la discusión sobre la reforma se acompañe del uso constante del término experiencia europea. No obstante, si se analizan las estructuras y principios de otros países, se ve que no existe una experiencia única. Algunos aplican un modelo obligatorio, otros uno contractual, otros mixto, y algunos tienen sistemas totalmente profesionales. Cada uno se desarrolló según sus propias condiciones sociales, tradiciones y capacidades económicas. No se puede simplemente declarar que el modelo europeo dicta ciertas soluciones, porque tal modelo no existe, pero retóricamente suena convincente, y por eso la fórmula se repite en todos los discursos. Es cómoda, pues permite presentar cualquier cambio como parte de un movimiento europeo común, aunque nadie en Europa siga realmente ese camino. El toque final es el intento de ganar tiempo. Los políticos aseguran que la reforma se implementará gradualmente, que la transición será suave, que no se planea nada radical. Pero la sociedad percibe que la gradualidad es solo una palabra. En realidad, el mecanismo se construye con rapidez. La amplitud de las consultas suscita dudas, y las promesas de no apresurarse terminan en cuanto los documentos llegan a la mesa del gobierno. Semana tras semana resulta más evidente. La magnitud de los próximos cambios es mucho mayor de lo que declaran las autoridades. Y lo más irónico es que todo esto se presenta como una actualización, cuando en realidad se trata de un regreso al modelo del que alguna vez se alejaron con orgullo, asegurando que estaba obsoleto. La historia, como siempre, se repite, solo que esta vez intentan venderla como innovación.